Hola a todos, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tener a una excelente invitada que se llama María Teresa Fageus. La conocí a través de una sesión de mediunidad y la verdad que su historia me dejó totalmente impactado. Más también después cuando me leí su libro Curando mis heridas, que lo podéis encontrar por Amazon y después al pie del video dejaré también su teléfono y donde podéis adquirir también su libro. Ahí está ya. Te voy a enviar la invitación. Hola también a todos los que se vayan conectando y a todos también los que se vayan uniendo. Hola. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿se me ve? Porque yo aquí, Se te ve como negro. tengo que voltear la cámara. Sí, se ve. Ok, un momentito. ¿Ahora? No, No. tampoco. Mira, te voy a sacar y te voy a volver a invitar porque estos son problemas de Instagram. ¿Te parece? Ah, ok, entonces Te voy a voy a... volver. Sí, espérate. Y ahora, estos son problemas técnicos que nos da Instagram. Ya no es la primera vez que me pasa. Ya con otros invitados también me ha pasado alguna que otra vez que no se vea. A ver, a ver si ahí a María Teresa le llegó la invitación de vuelta. Bienvenidos a todos los que se conectan. No sé si le habrá llegado o no. A ver, le voy a enviar otra vez la invitación. Y si no, vuelvo a reiniciar de nuevo. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, ¿Ahora? Hoy a- debe estar. ahora, pero tienes que Ok, voltearla. tengo que voltear, sí, sí. A ver, a ver. Oye, oye. Le tienes que dar a la cámara frontal que te sale ahí en la pantalla. Ay, no, ahora se te ha tapado. Hoy, Te sale, te sale un, te sale en el centro, te sale para voltear. en el centro. Abrir. Mira, tienes el micrófono, después tienes el signo de la cámara y Sí, después tienes el signo de unas flechitas que ahí es para voltear. ok, la flechita para voltear no se ve, está borroso, parece que no está. Sí, es que has tapado la cámara. Sí, Ahora, ahora. y dale a las flechitas. Ahora. Ok, por fin. Perfecto. Perfecto. Hola Genial. Alejandro, muchas Hola. gracias por tu invitación. Encantada de estar en tu programa y compartiendo para todos tus seguidores mis experiencias. Y me encanta que te haya gustado mi libro, que lo escribí con todo mi corazón. Buenas Gracias tardes. por haber aceptado mi invitación, por Sí, supuesto. Y que ya lo comentaba cuando hemos comenzado, que se tienen que leer todos tus libros porque la verdad que es fascinante todo lo que cuentas ahí. Y si nos quieres empezar hablando, por ejemplo, de las ECM, que para mí me maravillosa historia. ok. Mi nombre es María Teresa. Yo vengo nací en Perú, en Lima.
Actualmente vivo en Suecia. Y escribí mi libro porque me fueron pasando tantas cosas en la vida, especialmente las cosas fuertes que son las experiencias cercanas a la muerte, que me ha tocado muchas veces. Pero las dos experiencias más fuertes son, una de ellas yo estuve ya al otro lado. Y la otra experiencia fue una experiencia muy, muy traumática porque me sacaron del mar, pero tuve en las dos experiencias, tuve contacto directo con Dios. Eh, Empiezo por la experiencia la más sublime, que estuve yo en el otro lado. Esto pasó en el año 93, cuando vine la primera vez a Suecia. Yo me estaba duchando, la ducha era muy pequeñita, y yo acostumbro ducharme con agua bien caliente. Y todo el cuarto se llenó de vapor, de vapor. Entonces yo sentía que me estaba siendo cada vez más débil y lo último que yo sentí fue que me faltó la respiración. En ese momento, cuando me faltó respiración, me vi que esa pared de losetas que era de la ducha ya no era pared, sino era una cosa toda amarilla que yo pasé y me quedé mirando porque pasé al otro lado. Y para mí fue impresionante porque no sentí miedo, no sentí nada especial, sino me sentía muy tranquila, como que yo venía de viaje y por fin a mi casa. Y cuando entré, en ese momento escuché la voz, una voz al lado izquierda, como un eco que me dijo, yo soy Jesús. Y yo miro y era un hombre de túnica, con barba y el pelo ondulado hasta aquí. Y yo me quedé, porque la voz era una voz potente, pero inspiraba respeto y a la misma vez uno se sentía bien, no tenía miedo. Y al lado derecho había un niño, más o menos de unos 11 o 10 años, que estaba muy bien vestido con su terno, era de mi color y, estaba con las manos atrás comunicándose con Dios. Ellos hablaban telepáticamente, entonces él asentaba la cabeza y escuchaba directamente, y yo estaba en el medio. Lo que hablaron yo no tuve noción, no sabía qué hablaron, pero yo entendí en ese momento que ese muchacho era un familiar. Así no lo conociera físicamente, ya es un familiar y estoy muerta porque aquí está Jesús. Yo entendía todo, pero no tenía esas ansias, ese miedo de no, yo quiero regresar. No, me sentía tranquila, como entrar a tu casa con tu llave, una cosa, un sentimiento fantástico. Luego, cuando yo regresé, ya no me vi, fue como un vuelo, ¿no? Ya no entré a la ducha para ver dónde estoy, no, yo entré directamente a la sala, ahí estaba el papá de mis hijos, me tenía entre sus piernas, ya me había recogido. ¿Se me ve? ¿Aló? Creo que la cámara se ha congelado, creo. ¿Tú me escuchas, Alejandro? Hola, hola. No sé si me escuchas. Yo no te veo ya en la cámara. ¿Aló? A ver, voy a esperar qué ha pasado.
Sí, ahora, Ahora, ahora. Perdón, una hoy, pequeña interrupción. Sigue, sigue, ya. cuenta. ¿Hasta dónde me escuchaste? Porque quiero ver si se fue la... Sí, yo te escuché. Lo que pasa es que tuve que cortar por un imprevisto. Ok, perfecto. Tú habla, tú sigue Entonces, hablando. cuando yo regresé al sitio, ¿no? O se supone que regresé, cuando regresé, es como regresar al teatro, es así. Entonces yo regresé y ya no fui directo al baño donde yo se supone que caí, sino que yo volé hasta la sala que estaba mi esposo y me tenía encima de sus piernas, tirándome golpes en la cara y pronunciando mi nombre, María, para despertarme. En ese momento yo me vi observando nada más, sin ninguna emoción. Observaba y lo que me llamó mucho la atención es ver mis ojos. Mis ojos estaban abiertos, fijo, mirando así. Y, y después yo quise entrar en el cuerpo y lo último que fue para mí que era muy trabajoso era poder abrir y mirar. A pesar de que mis ojos estaban abiertos, no podía mirar. Sentía como vidrio, una cosa no sé si tú me entiendes, una cosa así Sí, como te si tuviera entiendo. vidrio. Y después hasta que parece que ya encajé en mi cuerpo. Y me quedé mirando el techo porque dije, ¿qué le voy a contar? Pues si no me va a creer lo que... Entonces no le conté porque yo dije, ¿para qué? ¿No? Es una experiencia demasiado fuerte y esa experiencia uno nunca lo olvida, porque ya ha pasado pues 30 años y es como si me hubiera pasado ayer. Increíble. Luego, después pasó una semana y me di cuenta, salieron los resultados que yo estaba embarazada de mi primer hijo. Wow, A eso fue la razón que yo tuve que wow. volver. Sí. Y parece que uno se molesta al regresar, ¿no? Porque yo me di cuenta que tuvimos un intercambio. Durante esa semana nos molestamos los dos, pero hay algo que uno no quiere regresar, la verdad. No, Es una experiencia maravillosa la que tuve. Es obvio que la muerte no existe. Y lo que me llama la atención que si yo caí en la ducha, en el piso, yo no sentí el golpe. Quiere decir que mi alma salió antes de caer. Entonces así pasan los accidentes que la persona de repente fallece y no siente el dolor, porque el alma se va. Y además el alma pasó de frente. sí. Si yo caí, pero pasó de frente. Una experiencia maravillosa. No la conté a nadie porque no vino la ocasión. Una vez le conté a una amiga y me dijo, seguramente tú has tenido una reacción neurológica. Y entonces yo dije, ¿para qué le voy a seguir si la he vivido yo la experiencia? Pero había otra experiencia, también hay otra experiencia. He tenido muchos encuentros cercanos a la muerte. El último fue el mes de septiembre no, el mes de noviembre del año pasado, que me dio un infarto Wow. al corazón, sí. Me operaron, me llevaron, me dieron unas sondas desde el brazo hasta el corazón, pero en ese momento yo sentía que no era mi día, porque yo decía, ahora estoy en lo que amo y no creo. Y en realidad, después de 2 semanas, yo estaba como nueva, que nadie se explica. Pero si me permites, ¿está bien que hable o quieres Sí, sí, preguntarme algo? claro, sigue Ya. hablando, sí, sí, por Si me supuesto. permites, quiero contar la segunda experiencia que tuve en el mar. Eso sí que fue una cosa terrible, traumática. Fuimos a la playa, mis hijos, mi hijo, el primer hijo, tenía 12 años y el segundo 7 años. Y fui con el hijo de una amiga, yo manejaba el auto. Llegamos a la playa, pero yo vi un letrero amarillo
que decía cuidado, que no se, que había corriente, algo así. Bueno, nosotros nos aparcamos más allá y yo con el hijo de mi amiga nos tirábamos en las olas, debajo de las olas, y así estábamos, ¿no? Y esa playa de allá es una playa muy peligrosa porque las olas son muy elevadas. Ujú. Yo no soy una experta nadadora porque no combino la respiración con los movimientos, entonces yo me canso para nadar. Pero en una de esas que nos tirábamos debajo de las olas, de repente parecía que tuviera yo patines en los pies, que me llevó hasta cuando salí la cabeza, yo estaba lejos y mis hijos se veían así tipo hormiga, muy pequeñita, parecía que yo estaba en una isla. Le dije así al hijo de mi amiga, él se acercó y después a los dos nos llevó más allá, en unas rocas negras que se veía muy terrorífico, ¿no? Y entonces, en ese momento que yo me sentí así, el hijo de mi amiga, que su papá es pescador, él me contó después que le ha aconsejado no acercarse de frente a la persona porque ahí entra el pánico y puedo... Entonces él me tiró un puñete por la espalda. Me dijo, muévete, porque yo me quedé estática y yo moví los pies con tanta agresividad que mis uñas le marcaron su espalda, pero él actuaba por atrás. Pero yo estaba en un remolino que hasta ahora ese ruido como un monstruo se veía que iba alrededor mío. Y yo le dije al hijo de mi amiga, vete, regrésate, yo voy a estar bien, porque una cosa que yo lo veía a él 15 años y yo sabía que si él se acercaba, yo me iba a apoyar en él y iba a entrar el pánico. Entonces yo sabía que era mi día. Y yo le dije, regrésate, yo voy a estar bien. Y él decía, no, muévete. Bueno, entonces yo en un momento tuve tantos pensamientos cuando yo estaba allí y veía a mis hijos. El primer pensamiento fue de rabia o de sorpresa, que la vida me ha dado una mala jugada, pensé yo, todos los pensamientos que no poder regresar ahí a la orilla, no es mi día. Entonces era una impotencia, ¿no? Que no podía hacer nada. Pero después, inmediatamente después de ese sentimiento, miré al cielo y seguramente que recordé mi primera experiencia que pasé a la luz, porque cuando miré me quedé como hipnotizada. Ya no sentí que estaba en el mar, o sea, toda esa sensación, todo se me olvidó solamente de mirar ahí. Y yo creo que la aceptación sin rebeldía, la aceptación de que era mi día, fue que me hizo estar tranquila, porque yo acepté que era, y no tenía miedo, miraba con mucha dulzura una nube, miraba y decía yo, bueno, voy a esperar hasta que no dé más. Pero yo miraba así y olvidé todo, ¿no? Olvidé todo. Luego, parece que Dios me dio una telepatía para poder escoger si yo quiero irme o quedarme. Porque en ese momento de aceptación, de dulzura, pasé a la desesperación. Miré inmediatamente la orilla y me dio mucha pena, mucha tristeza. Entonces yo entendí que Jesús me dijo, ¿quieres quedarte o quieres venir? Cuando yo miré a mi hijo, fue que él me dio a escoger. Y él le mandó la telepatía a mi hijo, el de 7 años, porque él ahí en ese momento avisó a los guardaespaldas. Cuando avisó, yo vi que se tiraron dos hombres, se tiraron con unas cosas como de pescadores, con color naranja, con unas cuerdas, con una soga, y me tiraron porque ellos no podían acercarse. Yo estaba en un remolino. Entonces me tiraron eso y yo no sé cómo a la primera lo agarré, porque eso era mi vida.
Yo luché para salir de ahí. Agarré y ellos iban nadando los dos jalándome como una grúa. Y como ellos miraban para atrás, yo no quería ni mirar para atrás. Yo solamente me agarraba, me gritaban, ahora aguante la respiración que viene una ola gigante, me gritaban. Estaban más de 100 metros, me gritaban, entonces yo con los ojos abiertos, yo miraba burbujas, pero esa cuerda no la soltaba, una cosa indescriptible. Fue una lucha porque era por mis hijos que estaba yo luchando. Claro. Sí, entonces yo me daba vueltas, vueltas, las olas que reventaban me daban vueltas, pero yo no soltaba y después salía a la superficie y después ellos seguían nadando, jalándome y me decían, ahora aguante la respiración que viene otra. Y yo así, y, y arrastrándome, ¿no? Entonces, cuando yo fui llegando ya, me di cuenta que yo estaba saliendo, no podía creer. Toda la gente parada porque habían visto todo el episodio y todos aplaudieron. Yo salí mareada, salí sin ropa, mareada y, y ¿sabe lo que yo pensé? Que yo ya había trascendido, porque no podía creer. Yo dije, esto debe ser el paraíso, no puede ser que yo esté, que antes haya estado allá y ahora estoy aquí. En Y, ¿Sí? y te hago una pregunta, perdona que te interrumpa. Sí, sí. ¿Qué es la energía maravillosa esa que se siente cuando se está del otro lado? Si nos las puedes describir. En la parte de la luz. Espiritual, en el mundo espiritual, sí, sí. En el mundo espiritual te sientes, es una totalidad, es como regresar a tu casa. Es como decir que has venido de unas vacaciones y ya has trabajado bastante aquí en la tierra y estás llegando a tu casa sin sin ningún miedo. Es así como que tú te relajas. Aquí estoy, ay, por fin llegué. Eso es lo que yo sentí, sin ningún apego a lo que dejé. Nada, en ese momento no pensé, claro, yo no tenía hijos, pero tenía mis padres, mis hermanos, pero en ese momento no pensé en nada, no se piensa en nada, es fascinante, por eso es que yo, eh, es, es maravilloso. Wow, qué increíble lo que nos ha relatado y sin duda es un premio el volver a casa tal y como lo está relatando y tal también como me han dicho otras personas, es Sí. así, un triunfo por todo lo que se ha pasado aquí en la tierra. Es una recompensa, como diciendo, ya acabó la escuela, ahora vacaciones en tu casa. Ese es maravilloso. Y también sentirse acogida, ¿no? No, no hay preguntas, no hay que por qué no hacer, no hay nada que juzgar, es todo como sobreentendido, Total. ¿no? Y como te digo, la comunicación es telepática, es telepática. Y Y así, y entonces es una experiencia maravillosa, maravillosa, que no tiene palabras. Cuando yo volví al cuerpo, como te digo, ahí estaba en alma, porque yo miré el cuerpo y no tenía ninguna clase de sentimiento, ¿no? De nada. Estaba observando nada más cuando regresé. Y, y verdaderamente impresionante, esa, muy dulce, muy dulce. Esa experiencia yo creo que me salvó en el mar, porque yo creo que recordé, y tanto es así que me sentí bien, que todo eso yo no tomé, o no me entró ni una gota de agua en la nariz, absolutamente nada. Cuando me sacaron me dijeron, ¿usted quiere que la llevemos a un sitio? No, no, estoy bien, estoy bien. Y mi hijo de 7 años, ellos me preguntaban, ¿y qué edad tiene? 48, no, le dije, sí, 48 años tenía. Y yo, no, mi hijo fue que dijo, tiene 48. Y yo le dije, cállate.
Y, ellos me dijeron que lo que más ellos temían es que las olas me explotaran en las rocas. Ujú. Eso es lo que temían ellos. Y que, pero hay una cosa que quiero resaltar aquí, que 15 días antes de que pasara esa cosa en el mar, yo estaba practicando en una piscina a nadar. En un club que íbamos yo y mi esposo, yo nadaba como que yo iba a una competencia, más o menos ida y vuelta, como media hora sin parar. En ese momento mi esposo me dice, ¿por qué nadas así? Tú nunca has nadado. Y yo le dije, no sé, no me paraba ni a darle la razón, sino solamente nadaba, nadaba. En ese momento yo hacía eso y yo no sabía por qué. Pero yo siempre he tenido esa pregunta. Cuando me veo haciendo algo obsesivo, yo siempre digo, por algo será. Total. Y To- sí, y cuando yo salí de ahí, y ahí fue que tomé, yo dije, entonces fue para yo tener resistencia a esta prueba del mar. Wow, qué magnífica experiencia, de verdad, es realmente increíble, increíble, de Sí, verdad. sí, Bueno, también de paso aprovecho para las personas que están aquí, si le quieren hacer alguna pregunta a María Teresa, que pueden hacerla y también pueden participar. Y otro capítulo que leí de tu libro también que me llamó muchísimo la atención fue el que ibas a las cárceles a ayudar a los presos. Si nos puedes hablar un poquito de ello. exacto. Quiero hacer un paréntesis para decir que hoy es el cumpleaños de mi papá. Ah, Entonces, esta entrevista va para mi papá, para honrar su memoria y al señor Félix, que lo conocí, ya posteriormente voy a hablar más del señor Félix. sí. Eh, ¿Me decías la pregunta? Acerca de tu experiencia con los presos en la cárcel. Ok. Eh, este deseo de hablar a los presos salió de mi corazón cuando yo pasé una experiencia de pareja muy difícil, un- o sea, un aspecto narcisista. Yo sufrí mucho, sufrí mucho. Y paralelamente a eso, cuando yo sufrí, salió ese deseo de hablar a los presos. Y no sé por qué, porque yo veía que había mucha envidia o que yo relacionaba mi vida, porque vengo de una familia bien humilde y también he recibido castigos físicos y todo eso, esa experiencia que conlleva a que tú agarres un camino de la venganza o un camino del agradecimiento. Entonces yo quería yo hablar a los presos porque sé eh, que estas personas se han dejado marcar por sus traumas de la infancia. Y por eso yo quería ir y hablarles, porque para dar un ejemplo, ¿no? Que uno por más difícil que haya tenido su infancia, uno tiene que agradecer a los padres, porque ellos han hecho lo imposible, o sea, todo lo que han hecho lo han hecho con amor. Y cuando uno pasa estas experiencias difíciles, todo viene de vidas pasadas, porque si no, no sería justo que un niño recién venido que pase por estas etapas difíciles, ¿no? De quizás castigos, pero esos son el equilibrio que tiene el universo para poder balancear lo que nosotros hemos hecho en otras vidas, tenemos que vivirlo para sentir en primera persona. Exacto. Entonces yo entendí, yo siempre agradecí, no vi la parte de castigo, no, yo vi el agradecimiento, vi cómo mi papá se sacrificaba para
alimentar a 10 hermanos. Toda esa parte yo dije, yo tengo que recompensarlo. Y escogí el camino del agradecimiento. Ese mensaje yo quería dar a los presos, porque yo sé que ellos han vivido una infancia difícil y que lo que hacen es una venganza o algo de no entender la parte espiritual, ¿no? Y yo quería dar el ejemplo conmigo misma de decirle todo lo bendecida que soy por agarrar el agradecimiento, porque los padres los escogemos nosotros Así es. y ellos nos aceptan. Y si los escogemos es porque tenemos que aprender mutuamente algo, uno del otro. A veces en una familia llega un niño que es un alma vieja para a enseñar a los padres, ¿no? Entonces yo todo eso quería decirles a ellos y no sé por qué siempre me he inspirado por personas que van por un camino no amoroso, personas que tienen sentimientos densos como la envidia, el rencor. Entonces yo a esos presos es como rescatar a las personas que se han ido por un mal camino y volverlos a alinear a saber quiénes son ellos, que ellos no son lo que aparentan, no son esa máscara, eh, hacerlos ver que tienen un alma y que esa esencia no tiene que desaparecer por los sufrimientos o por las cosas que han venido. Y de todas maneras agradecer siempre a los padres, primeramente saber qué infancia han tenido ellos. Eso es muy importante porque ellos siempre van a hacer y darnos todo lo que ellos no tuvieron. Y me da mucha pena de ver a muchas personas adultas, así como los presos, por ejemplo, que llenos de rencor por dentro, y algunas personas que han sufrido en la infancia, pero que son personas fuertes, resilientes, y no se dan cuenta que ese es el resultado de esa infancia. Si no fuera por esa infancia, no fueran esas personas. Y por eso me relacioné mucho con los presos, porque yo dije, yo hubiera podido terminar así. Entonces, enseñarle ese camino, que es el camino del amor, de la comprensión, de todo esto, ¿no? Que somos esencia y no presencia. Por Total, eso, totalmente. Total. Y eh, aparte también, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero eh, tampoco somos nadie para juzgar a nadie porque nosotros también hemos podido haber sido presos, asesinos en otra vida. sí, y seguro que lo hemos hecho, porque para llegar, todo el público ahora que está escuchando es que le resuena esto, ¿no? Entonces, para llegar a entender la espiritualidad ahora, nosotros ya hemos sido almas nuevas. Esta es una escuela. Y las almas que hacen el alboroto y que todo, donde se ve el noticiero, las personas agresivas, son almas que han llegado recién y Total. tienen que evolucionar. Y entonces yo veía en los presos la esencia. Yo quería hacerles recordar quiénes son. Y eso era todo mis ganas, ¿no? De decirle a las personas que estaban fuera del camino, y no se puede juzgar porque lo que hacen ellos no es por maldad, porque la maldad no es, lo malo no existe, Exacto. sino falta de información, falta De es, conocer. de conocimiento espiritual. Ese es el... Hay una pregunta aquí que te está haciendo Iván, te la leo. Él Sí, dice, antes de tener esas experiencias, ¿tenías algún tipo de creencia religiosa? Gracias por tu ejemplo. eh, creencias religiosas, bueno, yo iba a la iglesia católica de niña con mi papá, mi mamá. Pero después yo he sido una persona que yo me he llevado por mi intuición siempre, mi corazón. Esa era mi religión.
finalmente. Me he dado cuenta ahora, porque yo iba a todas partes yo era muy curiosa. Quería saber cosas de Brasil, las religiones, pero solamente no involucrarme, ¿no? Eh, pero todo lo que yo escribí, mi libro y lo que yo viví, todo me dejé llevar por mi intuición. Y tuve la razón, ¿no? Porque Dios está en el corazón. Y cuando uno sigue sus latidos, está escuchando a Dios, Totalmente. porque Dios no está afuera. Dios no está en ningún templo, no está en una estatua, no está en ningún lado, está dentro de nosotros. Y si nosotros escuchamos nuestro corazón, estamos escuchando a Él. Y de esa forma yo he vivido siempre. No he contado mis problemas, no he dicho, aconséjeme a un padre, no. Nunca me ha nacido eso, ¿no? De pedir un consejo. Todo ha sido mi guía, mi intuición. Eso fue mi brújula. Y Y ahora él te pregunta, y ahora también después quiero ir ya hacia el tema del libro, él te sí, pregunta, ¿estas experiencias transformaron tu vida interior? eh, antes de estas experiencias yo siempre he tenido sueños premonitorios. Desde niña hablaba cosas del futuro. Entonces, en toda mi familia, mis hermanos, mi mamá, me veían como algo extraño, ¿no? Algo que no se conoce, que la gente a veces cuando están muy en el humano, piensan que estas cosas que no son visibles son satánicas o algo extraño. Entonces yo me veía muy separada en mi familia. Y esa separación hizo que yo me metiera en mi mundo. Yo estaba en mi mundo de la supraconciencia, yo veía la pobreza en mi casa, veía los conflictos que había por la pobreza, pero yo decía, esto yo no quiero vivir. Yo no quiero que mis padres pasen esto y yo hice todo lo posible. Vendí mis sándwiches en la escuela, vendía, a los 12 años yo tenía mi cuenta bancaria, todo por la meta que tenía de ayudar a mis padres. Y entonces, estas cositas yo ya he tenido de antes, ¿no? Ahora, esta experiencia cercana a la muerte y mi hijo me hizo ser más sociable con la gente, porque yo era muy así, tenía la máscara. Y mi hijo, y esta experiencia cercana a la muerte me convirtió en una persona más abierta, más espontánea. Sí, pero todas estas cosas yo lo he tenido desde niña y yo doy gracias a Dios que Él me ha avisado siempre en sueños, me avisaba todo lo que me iba a suceder, me avisaba para prepararme, todos los sueños. Y si nos quieres hablar acerca de tu libro, de cómo surgió, cómo se hizo, si nos quieres comentar. Sí, claro, a los 26 años más o menos yo salió esas ganas por todo lo que yo iba pasando de escribir un libro, porque yo dije, esto lo que yo vivo no es normal. No es algo que todas las personas... Yo no contaba, pero yo sabía dentro de mí que no era, que yo estaba fascinada, ¿no? Yo me sentía afortunada de poder entender el mundo que no se habla con palabras, sino con sutiles, escuchar el viento, sentía yo las respuestas en el ambiente, aprendía mis lecciones, ¿no? Y las personas que lean mi libro pueden decir, pero ¿cómo esta persona puede hablar que tan agradecida con todo lo que le ha pasado? Yo agradecía los aprendizajes. Eso para mí yo me sentía privilegiada, me sentía que yo entendía, ¿no? Y ahí es que yo dije, algún día voy a escribir. Pero te voy a contar otra cosa también. Un año antes de escribir mi libro, esto nunca me había pasado. Yo había tenido sueños premonitorios y un día
yo me despierto con una voz que me dice, ahora tienes que escribir tu libro. Y esa experiencia nunca había tenido de escuchar. Y yo me levanté y escribí a oscuras, me dijo, tal cantidad de páginas, tiene que estar listo tal fecha y el título también. Me dio 2 títulos, yo creo que el segundo título es para el segundo libro. Ah, Sí, entonces yo le conté a mi hijo que tengo mi hijo que es bien espiritual y lo apunté en una pizarra, dije, esta fecha. Y yo dije, dentro de mí dije, ¿será que me voy a morir? Porque ya tengo que escribir. Entonces, yo estaba apurada por escribir, ¿no? Ya me estaba demorando y lo escribí en 2 meses, antes de la fecha. Pero lo más curioso de todo, Alejandro, que cuando yo di a la corregidora que era española, ujú. para hacer el libro y ella hacía las páginas, la cantidad de hojas fue exactamente lo que me habían dicho. Y yo escribía, y yo dije, ojalá que sea parecido que pase. Pero cuando ella me dijo tal cantidad de páginas, yo vi más real. O sea, me puse a llorar con mi hijo, me abracé porque es algo, pues, inexplicable. Wow. Y ahora que nos has hablado también de el segundo libro, Sí. ¿tienes ya más o menos previsto cuándo lo vas a publicar? ¿Te han comentado algo? ¿Te han dicho? No, yo pienso que después de escribir mi primer libro, he venido pasando otras experiencias, Ajá. que ahí los aprendizajes que veo que estoy aprendiendo, voy a escribir en mi segundo libro. Y ese título va a ser El poder del amor. Wow. Sí, porque el primer libro me dijeron mis guías que tiene que ser Curando mis heridas. Ujú, Y el poder del amor es un libro que quisiera seguir diciendo, seguir manifestando todo lo que yo voy aprendiendo en el camino espiritual. ujú. Y se siente, la verdad, se siente tan bien que yo me voy a ir, pero mi historia no queda para mí sola. Es una felicidad muy grande saber que otras personas también se puede ayudar, ¿no? Porque todo lo que está en el libro, los sentimientos no tienen fronteras. Puede ser diferentes circunstancias, pero los sentimientos humanos, todos tenemos algo del libro, tiene cada persona. Esos sentimientos que nos hacen sufrir, todas las cosas, está en el libro. Entonces me hace muy feliz y sobre todo que tú me digas que te encantó. Tú, una persona tan espiritual, es un regalo del universo, ¿eh? Es un regalo fantástico. Totalmente. Es un Eh, libro que todo el mundo tendría que leer. Desde aquí lo sigo recomendando. sí. Y lo más curioso es que todos me dicen la misma característica, que cuando empiezan a leerlo no pueden parar. Es verdad. Es verdad, yo me lo leí en un viaje en bus, me lo leí y se me hizo muy corto, me quedé con ganas de más. Sí. Sí. Y nos quieres hablar, por ejemplo, también, otro capítulo también que me llamó la atención mucho de cómo fue el irte a vivir hasta Suecia. Ah, ok. Esta es una parte también un poco misteriosa. No un poco misteriosa, muy misteriosa, porque yo ya acababa de terminar la primera relación, que era una relación muy tóxica. Terminé la relación y un día, yo acostumbraba a viajar mucho, un día en un viaje a Cuba, recuerdo que yo hice una siesta en el hotel y, y un hombre en el sueño me dijo, tú vas a conocer a tu pareja en un aeropuerto a las 7 de la noche.
pero yo recuerdo la cara del señor. Entonces, yo dije, me quedé con esa idea. Tanto así lo tomé muy personal que yo iba al aeropuerto en Zúrich 15 minutos antes de las 7 de la noche. Estuve por un mes hasta que me cansé. Y yo dije, ya no voy a pensar, esto es una locura, no voy a pensar en eso. Pero pasó 6 meses después, cuando yo viajé a México, pasé por un aeropuerto y a lo lejos yo vi a un hombre con unas luces que brillaban en su alrededor, unas luces doradas. Lo veía grande porque era alto, pero simbólicamente yo lo vi así y todos le llegaban a la cintura. Y, y me llamó la atención y yo dije, yo sabía que ese hombre lo que estaba pasando en ese momento, que estaba teniendo una experiencia que sus empleados habían hecho mal el trabajo, y él me explicó después. Y él cuando me vio, estábamos como a 100 metros, se le cayó el folder, entonces nos quedamos así. Era el aeropuerto de México, que es muy grande. Ujú. Después pasé por la sala de espera y da la casualidad que él vino a la misma sala, que era para ir a Acapulco. Y se sentó al lado mío, él quería hablarme y se veía que estaba tímido. Entonces yo me atrevía, porque era una atracción que no se podía. En ese momento yo no me daba cuenta la relación que tenía yo con el sueño que me dijo que yo iba a conocer. Me había olvidado. Él me invitó a salir, subimos al avión, me invitó a salir y un día, cuando me invitó a salir a Acapulco, me enseñó la ciudad, yo recordé del aeropuerto y le pregunté, ¿a qué hora más o menos nos hemos conocido? Y él me dijo, más o menos era las 7 de la noche. Y yo me quedé callada, pero pensando. Luego pasó que me invitó a una cena en su casa y la hora se pasó y se pasó. Y no, él me dijo, pues quédate a dormir, si quieres, porque es muy lejos, muy tarde. Entonces yo no acostumbro, pero yo dije, ok, pero yo voy a dormir en este sofá y tú duermes en tu cama. Entonces dijo, no, voy a poner mi colchón aquí abajo. Y durmió. Pero increíble lo que yo soñé. Yo soñé el futuro en ese mismo instante, pero soñé con símbolos que yo cuando me desperté, yo dije, lo miré y dije, pero con él yo me voy a casar. Yo sabía todos los problemas, todo me lo habían dicho en ese sueño, y me preguntaron como si yo aceptaba eso. Yo dije, sí, acepto, porque me gustaba. Y pasó todo igual, Alejandro. Todo lo que vistes aconteció después. Sí, sí, aconteció Wow. igualito. Claro, en ese momento yo vivía el momento, ¿no? Yo decía, bueno, lo que vendrá va a venir en el momento que tiene que venir, pero todo se iba revelando como un sueño que va poniendo forma de todo lo que Sí. yo soñé, se iba dando, una cosa increíble. Wow. Increíble, increíble. De Sí, verdad. así fue que vine a Suecia. Por eso nada es casualidad. No No, existe. nada, nada de casualidad. Imagínate, yo peruana, vivía en Suiza y estaba de vacaciones en México. Él sueco, trabajaba en México y nos encontramos. Y yo fui a Suecia por él, vine a Suecia por él, que es el papá de mis hijos. Sí, Increíble. De verdad que sí, increíble. Y si nos quieres hablar ya, sí, porque más o menos estamos ya por el tiempo, ya nos está nada. dando el tiempo, pero si nos quieres hablar, me encantaría que nos hablaras del señor Félix. Wow, eso sí fue increíble. Cuando yo, en un periodo del tiempo, yo regresé a Perú con mi primer hijo, que nació con parálisis cerebral, y Ujú. yo fui allá a Perú para su rehabilitación con mi esposo.
y me quedé 8 años en Perú. Pero un día yo estaba en el banco haciendo unas diligencias y veo un señor cieguito, era un viejito que la ropa la tenía limpia, parecía una caricatura el señor. Era delgado, alto, su ropa limpia pero arrugadita y con un bastón. Entonces yo lo miré, me llamó la atención, él entró al banco y pidió consejos a los guardianes para que le digan no sé qué del banco. Entonces yo estaba haciendo mi diligencia, pero da la casualidad que cuando yo ya terminé de hacer, vi que el señor también terminó y iba a cruzar una avenida que tenía muchos autos. Entonces yo inmediatamente corrí para ayudarlo. Pero también pensé dentro de mí, pero ¿dónde está su familia? ¿Cómo es posible que lo dejen salir? Eso yo pensé dentro de mí, ¿no? Y me acerco al Señor, le dije, ¿lo puedo ayudar, por favor? ¿No le da miedo, Señor? Le dije a cruzar. Tenía una voz muy dulce. No, me dijo, siempre hay una persona caritativa que viene justo a ayudarme en el momento que necesito. Y le dije, mire, ¿dónde va a ir? Dígame para yo darle, pagarle un taxi que lo lleve donde. No, yo siempre salgo del asilo una vez por mes y recorro este distrito porque aquí es que yo he vivido. Ok, ¿y usted tiene familia? Le dije, me dijo, no, yo vivo en un asilo. Y le dije, wow, vive en un asilo. Dígame el nombre, por favor, del asilo para visitarlo. Y me dice un asilo de monjas, ¿ah? Y yo le dije, mire, me presenté, yo soy María Teresa, y él me dijo, yo soy el señor Félix Gálvez. Y nos dimos la mano. Le dije, mire, él me dio la dirección del asilo, entonces yo le dije, mire, esta semana que viene no voy a poder ir, pero la próxima sí voy a visitarlo y le voy a llevar unos turrones, era el tiempo del el Señor de los Milagros, que se celebra en Perú, entonces se come unos turrones. Yo le dije, le voy a llevar, ¿le gusta esto? Sí, lo que usted tenga su voluntad. El Señor muy humilde. Entonces yo al otro día fui a una amiga budista y le conté, mira, he conocido un señor, ¿qué te parece si vamos a visitarlo? Y quedamos. Y nos fuimos. Cuando entré en ese asilo, era un asilo de monjas. Y yo pregunto en la recepción, el señor Félix Gálvez, que es cieguito, parece que era el único. Perdón. Parece que era el único. Me dijo, ahí está sentadito ahí. Entonces yo me acerco, yo llevé cosas para él y para los otros viejitos. Era la primera vez que yo entraba en un asilo. Y, y la llevo y me voy por atrás y le digo, señor Félix, ¿sabe quién está? Y él voltea y me dice, la señora María Teresa. Él me estaba esperando. Ah. Imagínate, ¿qué tal si yo no voy? ¿Qué tal decepción? El señor no tenía familia. Mm. Y entonces yo le digo a él, le repartí las cositas para las otras personas y le dije, dígame, ¿cuándo es su cumpleaños? Me dice, el 2 de mayo. Me quedé boca abierta. Pero si el 2 de mayo es de mi papá, también. Entonces conecté. Félix es el segundo nombre de mi papá también. Wow. Entonces yo le dije, le pregunté de su cumpleaños porque le dije para venir con los mariachis y me dijo Ah, el 2 de mayo. Yo dije, ¿qué? Y después seguí sentada y me va contando que cuando él perdió la vista en los últimos tiempos, su tía lo cuidó hasta que su tía falleció. Y su tía se llamaba María Teresa, mi nombre. Yo me quedé, eso era algo mágico lo que estaba pasando. Nunca en mi vida yo he tenido esas ganas de ayudar. O sea, ese señor me llamó mucho la atención. Y seguro que es de vidas pasadas, porque claro. ese cariño. Entonces yo llego a casa y le cuento a mi mamá y me dice, no, 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 ya no empieces con tus cosas porque esas cosas son, a ti siempre te pasa esas cosas, no que no. Bueno, entonces a veces ese señor se hizo
Era como un amigo, un papá. Cuando yo lo visitaba me sentaba horas escuchándolo. Era bien entretenido, era muy culto y le agarré mucho cariño. Y ya no solamente lo visitaba, sino yo pedía permiso para llevarlo a mi casa. Mm. Y una vez hemos celebrado el cumpleaños de mi papá y él, una vez juntos. Pero yo noté que cuando yo le quise presentar a mi papá, que yo le hablé todos los detalles, papá, es el día de tu cumpleaños, tiene tu segundo nombre. Cuando él le presenté, yo vi que mi papá se hizo la señal de la cruz. Y yo dije, porque mi papá bien espiritual, entonces yo dije, quizás él piensa que es algo medio misterioso, ¿no? Mi papá en ese tiempo sufría de glaucoma, él podía ver, Ujú. pero mi papá finalmente terminó ciego como el señor Félix. Y lamentablemente en una casa de reposo, igual que el señor Félix, que yo siempre me digo, ay, habré hecho bien, ha hecho. Yo vivía en Suecia y mi papá necesitaba muchos cuidados y yo veía cuando lo visitaba que estaba solo en su cuarto. Entonces yo, para que tenga él compañía, atención de los médicos, les di esa idea a mis hermanos para que esté. Y mi papá falleció así. Es una cosa increíble. Y yo me descuidé del señor Félix por lo menos un año porque me ocupé de mi papá. Y cuando lo fui a visitar, cuando mi papá falleció en el 2009, después lo visité al señor Félix y lo vi muy demacrado. Y le dije que mi papá había fallecido. Y él me dijo, por favor, cuando yo fallezca, usted, quiero que yo tenga una lápida con mi nombre porque yo pago el seguro para esa lápida. Y usted, por favor, hágase cargo. Y yo le dije, sí, no se preocupe. Y cuando yo estuve en Suecia, eh, no podía hacer, entonces le dije a esa amiga budista, se encargó de visitarlo, de llevarle todas sus cosas. Y cuando él falleció, yo recibí la noticia que falleció. Una semana antes yo vi que las lámparas, el televisor se apagaba de mi casa. Lo primero que yo pensé, el señor Félix. Llamé al asilo y le pregunté a la monjita, ¿cómo está? Sí, está bien, un poco delicado, pero está en su cuarto. Y me quedé un poco más tranquila, pero después pasó una semana, mi amiga me llamó, me dijo que había fallecido. Cuando mi amiga me dio la noticia, sentí frío en las piernas y le dije, por favor, la lápida, no te olvides. Era el señor Félix, que se estaba, su alma Estaba. estaba. Entonces sentí ese frío, a pesar de que las ventanas estaban cerradas, ese frío. Yo dije, el señor Félix está cumplido su deseo. Y fue él también está en mi libro porque es algo que es algo de otras vidas. Sí, Wow, pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero de verdad que impactante todo lo que nos has contado, todo lo que sí, nos has dicho. Para las personas que quieran seguir sabiendo, ya sabéis que lo podéis encontrar todos los capítulos en su libro para que sí. podáis conocer más sobre su historia. Y antes de terminar, ¿hay algo por último ya que nos quieras decir? Eh, bueno, yo quiero aconsejar a las personas que sean auténticas, que no hagan cosas por agradar, que vivan su sueño, que cada persona ha venido para cumplir el pacto que hizo. Y a veces es una pena, una tristeza por no encajar, por por no sentirse incluido, se olvidan de sus sueños. Cuando yo tenía el sueño de hablar a los presos y yo contaba a mis amigas, ellas se reían porque lógicamente no es el sueño de ellos, es el sueño mío. Y se realizó después de 15 años de hablar a los presos, porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, Él sabe cuándo. Exacto. Entonces siempre
hagamos lo que nuestro corazón nos dicta, porque ahí está, cuando uno se escucha su corazón, está escuchando a Dios. Esa es la parte que Dios quiere que nos amemos. Amar es poner límites también. Total. Sí, esto es amar, no es egoísmo como la sociedad quiere llamar, ¿no? Que sean auténticos, que se quiten la máscara, que no hay a nadie que agradarle, que lo que a ti te gusta no le gusta al otro, y ese es algo de cada persona individual, que sean lo que tienen que ser aquí, ser auténticos, ser uno mismo. Ese es mi mensaje, que es una pena que uno se vaya de este mundo con su música adentro. Sí. Esa es una pena. Ese es mi mensaje de todo corazón. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber aceptado mi invitación. De verdad que ha sido un honor para mí haberte tenido. Y si quieres dejar tus redes y tus puntos de contacto por si se quieren poner en contacto contigo. Sí, tengo mi WhatsApp, que es mi número. No sé si lo dejaré después Yo en lo la dejo descripción. después. Ok, va a estar mi número. Tengo un canal en YouTube que voy a reiniciarlo nuevamente, y me encanta y que me comunique porque me gusta ayudar. Yo quiero, mis últimos días que yo tengo, quiero hacer lo que a mí me gusta. Y te lo agradezco de corazón que tú me hayas invitado. Para mí ha sido un honor en este programa de Hablando desde la Conciencia. Eh, para mí es una felicidad inmensa. Te agradezco mucho, Alejandro, de todo mi corazón, y a todos tus seguidores, que no tengo palabras para agradecer que tú me hayas invitado. Muchas gracias de corazón. No, de verdad que el honor es nuestro y por supuesto que en otro momento quedas invitada a este espacio para cuando tú quieras venir, estás más que invitada. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo para todos Para y todos. ok. Chao, chao. Chao. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.